Pues finalmente nos movemos a la repercusión que ha tenido este filósofo en la historia de la humanidad, empezando por Platón. Pues Platón es el autor que está más influenciado por los pitagóricos. De hecho, todo lo que hemos mencionado de ellos, Platón como que de alguna manera lo toma y lo reinterpreta para encajarlo en su propio sistema filosófico. Porque, o sea, lo más claro que toma de los pitagóricos es toda la idea de la inmortalidad del alma, la transmigración de las almas, también la reencarnación. Platón tiene esta idea de que las almas preexisten a ocupar los cuerpos. Es decir, antes de tú estar encarnado en este cuerpo, tu alma ya existía en el mundo de las ideas, observándolo, ¿no? Y pasó algo que hizo que tu alma, de alguna manera, cayera al mundo sensible, ¿no? Esto Platón lo explica con el mito del carro alado, no sé si te acuerdas, ¿no? Dice que el alma tiene tres partes, que también es otra idea que toma de los pitagóricos. Tiene tres partes: la parte concupiscible, que es la que persigue los placeres sensibles; la parte irascible, que es más permeable a la razón; y luego la razón, ¿vale? Entonces él dice que es como un carro alado que tiene dos caballos, un caballo bueno y un caballo malo, y una auriga, que es la razón. Entonces lo que él dice que sucedió es que en algún momento el carro del alma está observando las ideas y el caballo malo, digamos que empuja y hace descarrilar el carro para caer al mundo sensible a perseguir los placeres, digamos, vulgares, ¿no? Y entonces el alma queda atrapada dentro de un cuerpo como si fuera su cárcel y tiene que escapar. Y la manera de escapar del cuerpo es justamente por medio de la ascesis, ¿no? El ascetismo, es decir, ir negándose placeres sensibles para conseguir tener un control sobre el cuerpo, y también la filosofía. Es decir, la ciencia era un camino de purificación del alma por medio del conocimiento, ¿no? Es decir, ganando en conocimiento y tal, el alma se va desligando de lo sensible y se va adecuando a lo más abstracto y lo más perfecto y lo superior, lo inmaterial, ¿no? Y de esa manera, cuando por fin el alma se separe del cuerpo, pues si se ha estado habituando durante toda su vida a amar las cosas inmateriales, pues no querrá volver al cuerpo, sino que querrá volver al mundo de las ideas, ¿no? Eso por un lado. Y luego el tema del número, Platón en cierto sentido intenta adaptarlo también. Él tiene este diálogo que es muy misterioso, que es el Timeo, donde plantea toda su cosmología, que es donde postula la idea del demiurgo, ¿no? Que sería o sea, porque Platón tiene, por un lado está el mundo de las ideas, donde subsisten las esencias abstractas y perfectas de las cosas, pero por otro lado está el mundo material. Y para explicar cómo es que el mundo material imita estos objetos abstractos, él postula la idea de un demiurgo, que sería como una especie de dios o de semidios, que lo que hace es, está enamorado de las ideas y entonces ve que hay la materia, ¿no? Una materia informe, semejante al Apeiron de Anaximandro, podríamos decir, y lo que hace el demiurgo es intentar moldear la materia para que se ajuste a esos arquetipos eternos de las ideas, ¿no? Y Platón dice que el demiurgo esto lo consigue imprimiendo un orden matemático en la materia, utilizando formas geométricas de alguna manera, ¿no? Entonces, como que la base de todas las cosas, los elementos básicos, son triángulos, son cuadrados, son distintas figuras geométricas, ¿no? Entonces vuelve a recuperar aquí la idea de que en la base de la realidad material lo que hay, de algún modo, es número. De hecho, se supone que esa inscripción tan famosa Sí. en su academia, ¿no? Sí, no entre el que no sepa geometría, efectivamente. Y Sí. luego están los sólidos platónicos, que en realidad no son de Es Platón. esto, es esta idea. Bueno, no, espera, es otra cosa diferente, pero Sí, cuéntame. los sólidos platónicos son esas cinco Sí, figuras sólidas regulares que o sabemos que son las únicas que existen, está demostrado que son las únicas, cinco o seis. no me acuerdo. Y que básicamente pues, también forman parte importante de su pensamiento, ¿no? En cualquier caso, creo que es la mejor forma casi que de explicar el mundo de las ideas, ¿no? El hecho de que en el mundo no haya círculos perfectos y los círculos que podemos hacer son todo de alguna forma imitaciones corruptibles e Exacto. inexactas del círculo perfecto. El círculo sería una idea y el círculo que hacemos en tierra, que no va a ser perfecto, es una representación imperfecta de esa idea, de Efectivamente. una forma Sí, sensible. sí, o sea, Platón, esto va cambiando a lo largo del desarrollo del pensamiento de Platón, pero él también pone los objetos matemáticos dentro del mundo de las ideas.
o como ideas o en algún lugar intermedio entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no? Es decir, los números existen realmente de modo subsistente para Platón, las figuras matemáticas, los círculos, ¿no? Y efectivamente todo círculo que yo pueda dibujar no va a ser el círculo, ¿sí? Va a ser una imitación del círculo que yo soy capaz de hacer porque como yo tengo un alma, un intelecto que es capaz de penetrar en el mundo más allá del mundo sensible y es capaz de ir más allá del mundo sensible y penetrar en el mundo inmaterial de las ideas, es capaz de conocer el círculo abstracto, el círculo en sí mismo, y entonces intentar plasmarlo en el mundo material, ¿no? Que o sea, las ideas matemáticas son parte del mundo de las ideas, aunque dentro del mundo de las ideas hay una jerarquía también, ¿no? Sí. Y las matemáticas yo recuerdo que están como en una posición bastante baja, ¿no? De esa jerarquía. Depende un poco de los distintos del diálogo. Hay algunos diálogos en los que parece que forma parte de las matemáticas del mundo de las ideas, otro parece que es como un otro reino más que está como por debajo del mundo de las ideas, pero bueno, está ahí porque al fin y al cabo Platón se da cuenta de que las matemáticas están tratando con objetos que son abstractos, que no son... O sea, lo que le interesa al matemático no es el círculo que puede dibujar en la pizarra, sino la idea del círculo, ¿no? Lo que pasa es que a Platón le parecían mucho más importantes las ideas que tenían que ver con valores morales, ¿sí? Como la justicia, la valentía, la virtud, el bien, que no las ideas matemáticas. Y la belleza, ¿no? Que también es una forma de... Porque creo que recordar que en Platón hay formas de llegar a entender el mundo de las ideas, pero había diferentes formas de acceder y son pocas, ¿no? Sí. Tienen que ver sobre todo con un camino de abstracción. Empezar por las cosas sensibles y ir abstrayendo poco a poco hasta remover completamente todo lo que tiene que ver con lo material y quedarse exclusivamente con lo esencial, ¿no? Y eso, uno de los caminos es por medio de la belleza. Entonces, en el diálogo banquete, Platón, pues por ejemplo, dice lo que hay que hacer es empezar apreciando, aprendiendo a apreciar la belleza de los cuerpos sensibles y poco a poco ir de alguna manera subiendo, ¿no? Vale, una vez ya he conseguido apreciar la belleza de los cuerpos sensibles, pues me tengo que dar cuenta que lo que estoy apreciando en ellos no es exactamente algo material, sino que es una cualidad como inmaterial que también puedo encontrar en las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces he subido un escalón, ¿no? Y de ahí voy subiendo y voy abstrayendo hasta llegar a lo que es la belleza en sí misma, que es una idea completamente abstracta, ¿no? ¿Y con Aristóteles qué ocurriría? Entonces lo que pasa con Aristóteles es que Aristóteles ve esta idea neoplatónica de que la naturaleza es matemática y... No, neopitagórica, Perdón, ¿qué he dicho? He dicho platónica. Neoplatónica. Vale, pitagórica quería decir, sí, perdón. Sí, sí, sí. Ve esta idea pitagórica de que la naturaleza es matemática y él dice, no, perdón, pero la naturaleza no es matemática porque la naturaleza no... Para Aristóteles no le cuadra para nada esta idea de que la naturaleza siga patrones matemáticos porque él dice, la matemática está tratando de objetos completamente abstractos e inmóviles que no se mueven, ¿no? Y en cambio la naturaleza es justamente el reino de lo concreto, de lo que se mueve, de lo que es imperfecto, de lo que no siempre es de la misma manera, ¿no? Y entonces no le parece adecuado, o sea, le parece lo que sería lo que podríamos llamar un error de categoría intentar mezclar la matemática con la naturaleza. Entonces, para Aristóteles, los objetos con los que trata la matemática son lo más alejados posibles de los objetos que nos encontramos en la experiencia sensible de la naturaleza. Por tanto, no, digamos, esta idea de que pueda darse una descripción puramente matemática del reino natural es algo que él rechaza. Y en la, digamos, en la batalla histórica entre Platón y Aristóteles, el que termina imponiéndose de alguna manera es Aristóteles, y por eso creo yo que esta gran intuición pitagórica tarda tanto tiempo en dar sus frutos, ¿no? Aún así, sí vemos elementos pitagóricos en el presente, ¿no? De alguna manera. Hay influencia también, lo hemos mencionado en otros capítulos, en Galileo, cuando dice la naturaleza está escrito en lenguaje de las matemáticas, ahí podemos ver algo de Pitágoras, ¿no? Sí, o sea, lo que va a ir pasando es, digamos, en general los autores medievales van a coincidir con Aristóteles en que lo que es la filosofía natural, lo que ellos llamaban la física, tiene que ser una descripción más o menos filosófica de la naturaleza y no tiene que perseguir una especie de
descripción exhaustivamente matemática de las cosas, porque no es posible eso, ¿no? Siguiendo el razonamiento de Aristóteles. La única excepción extraña, que para ellos es una anomalía, es la astronomía, ¿sí? O sea, el hecho de que el movimiento de los astros se pueda describir matemáticamente lo ven como algo raro, lo atribuyen al hecho de que los astros están en una especie de plano distinto, ¿no? En el que es un plano más perfecto que el mundo sublunar, ¿no? En el que se están moviendo, digamos, en otro tipo de elementos o están hechos de otro tipo de elementos y tal. Pero uno tiene que esperarse hasta más o menos Descartes, Galileo, para volver a encontrar la idea de que no, toda la física tiene que ser tan matemática como la astronomía, ¿sí? Entonces, son estos autores los que empiezan otra vez a recuperar esa intuición pitagórica y a desarrollarla esta vez de manera sistemática y rigurosa, de la manera en la que ha conseguido dar tantos frutos. Incluso me gustaría mencionar también, no solo en matemáticas o en física, ¿no? En la concepción matemática del universo, sino también en la conexión entre física y música. Hay grandes científicos de la historia como Kepler que tuvieron un pensamiento muy pitagórico a la hora de establecer cómo podría estar ordenado el universo. De hecho, Kepler es una persona muy mística. Tiene un libro que se llama Harmonice Mundi sobre la relación que tiene la armonía con los movimientos de los planetas, y ahí hace una relación muy pitagórica también de la música de las esferas, ¿no? En cuanto a que cada planeta sigue un movimiento que representa un sonido dentro de la escala musical, y hace esa analogía muy mística que hoy sabemos que no es cierta, pero tiene una inspiración matemático-pitagórica que al final acaba revelando una verdad. O sea, es el padre de la astronomía moderna, que aunque procedió por una línea de pensamiento mística, acaba llegando a un resultado importante que luego le da un apoyo matemático. O sea, es curioso esa mezcla que tiene él de mística y matemáticas. Y luego tiene otro trabajo que se llama Misterio Cosmográfico, en el que usa también los sólidos platónicos para hacer un modelo del sistema solar. En ese caso, de nuevo, el sistema solar estaría formado por capas, muy parecido al sistema aristotélico de capas como esferas sucesivas, como capas de una cebolla, pero ahora, en vez de ser capas circulares, cada capa está dada por un sólido pitagórico. Había observado esa coincidencia entre números sólidos pitagóricos y números de planetas. Dijo, esto no puede ser una coincidencia, seguramente hay una relación 1 a 1, y usó ese vínculo para crear un módulo del sistema solar del que hoy nos podemos reír, porque efectivamente no tiene nada que ver, pero de nuevo se está guiando por una intuición pitagórica que es también una resonancia dentro de lo que se ha hecho en la historia de la filosofía y del pensamiento.